Primero que todo, tengo que confesarles que cuando pensé la semana pasada de qué iba a hablar acá, pensé que era una mala coincidencia el que justamente en este minuto la organización que yo represento está viviendo una crisis. Una crisis que no sé si está en el inicio o en el medio. Sé que lo que tengo claro es que no es el final, pero que estamos ahí. Pero después, siendo un poco más positiva, pensé que al revés, esta era una buena oportunidad y una buena coincidencia para permitirme adquirir nuevas experiencias y enseñanzas en el transcurso de este seminario y, a su vez, hablar con conocimiento de causa qué es una crisis y cómo se vive una crisis. Primero quiero decirles que no hay crisis pequeñas. Por muy pequeña que sea el inicio de la crisis, si no se cuida y no se actúa a tiempo, esa crisis puede terminar siendo una crisis muy compleja. Y en el desarrollo de las crisis, los comunicadores, todos los que estamos acá, tenemos un papel no menor. Hoy sabemos que no es infrecuente que las organizaciones estén en crisis. O sea, todas las organizaciones han estado en crisis. El Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, Carabineros, las fuerzas militares y también la Iglesia, por supuesto. Y yo daría dos razones de por qué se vive tanto en crisis o por qué se sabe tanto de las crisis de las organizaciones. La primera es que yo creo que en los últimos años ha habido un empoderamiento de la ciudadanía que ya no admite y no tolera ni injusticias ni abusos de cualquier tipo. Y ese es un factor de por qué se suceden las crisis. Y el otro factor importante es, yo creo, el tema de las redes. Hoy las redes juegan un papel primordial, esencial en el desarrollo de una crisis. Sabemos que hoy día, en menos de 10 minutos, una empresa que tiene un problema ya se sabe en las redes y en menos de una hora está en todos los medios de comunicación del país. Por eso es súper importante que las organizaciones, las instituciones, cualquiera sea el tamaño que tengan, pequeñas, medianas, grandes, tengan un protocolo de crisis o un plan de crisis para enfrentarla. ¿Cómo se vive una crisis? ¿Cómo se sale de ella? Obviamente, cuando esa crisis es de una envergadura y de una gravedad como la que estamos viviendo nosotros en la Compañía de Jesús, cuesta más salir, porque se abren muchos frentes. ¿Y cómo se vive? Lo voy a ejemplificar muy simple. Se vive como si hubiese habido un terremoto grado 10 y el epicentro estuvo en Lord Cochrane 110. Así se siente. Entonces, pasado el primer impacto, la estupefacción, hay que ponerse a trabajar y activar ese plan de crisis, no queda otra. El tiempo es muy importante. Las crisis de alto impacto pueden ser comparadas perfectamente con lo que ocurre cuando en un país se sucede un evento natural, un desastre natural. Ya sea un incendio, un aluvión, un maremoto. ¿Qué pasa en esos casos? El gobierno tiene estructurado el país, tiene creada una institucionalidad para atender a ese problema, que es de gran magnitud. Ese es el COE, que es el centro del Comité de Operaciones de Emergencia. Y ustedes más de alguna vez lo han visto en la televisión, que si hay una inundación, se reúne el COE, y el COE lo preside el director de la ONEMI, más los ministros involucrados en la crisis. Si es
que se quemaron tantas viviendas, tiene que estar el ministro de Vivienda. Si hay cortes de camino, el ministro de Obras Públicas. Si hay cortes de energía eléctrica, el Ministerio de Energía. Y así. La composición de los COE es variable y depende, claro, de qué sectores están involucrados. Bueno, nosotros como institución teníamos diseñado un plan de crisis y lo activamos, ¿ya? Y este protocolo, como primera medida, incluía la formación de un comité de crisis, o sea, un COE a nivel de iglesia, ¿ya? Al igual que el COE de gobierno, nosotros teníamos un comité de crisis integrado por personas de distintas disciplinas, de distintos sectores, que permitieran analizar la situación y aportar desde las distintas visiones. Un abogado, un psicólogo, evidentemente un periodista que soy yo, todos aportando en este comité. Los primeros días o incluso las primeras semanas, los comités de crisis pueden llegar a sesionar hasta 3 veces al día. Todo va a depender de cuán álgido está el tema y de cuánta necesidad tengamos de ir resolviendo los problemas que se van presentando en el minuto. Después ya se puede distanciar más, pero hay que considerar que el comité de crisis es el que centraliza toda la información. Y ahí se toman las decisiones de todo tipo, comunicacionales, que marcarán el desarrollo de esa crisis. Y en ese comité de crisis, los comunicadores, los periodistas, tenemos un papel muy importante, que es el desafío de informar de forma transparente, honesta y con humildad. Hoy no cabe otra posibilidad. Recuperar las confianzas pasa por comunicar con verdad y transparencia. Y eso muchas veces para los comunicadores no es tarea fácil. En mi caso, y siendo honesta, la Compañía de Jesús estaba ya trabajando en este tema hace un rato, con hechos muy puntuales, como por ejemplo la creación el año pasado de una comisión de 7 expertos externos que revisaron todos nuestros protocolos y todo nuestro actuar, y a lo largo del año hicieron esto, trabajar, y en enero nos entregaron un informe con algunas recomendaciones. Lo otro es que ya también desde hace un tiempo, cualquier investigación previa que se estuviese haciendo o se fuese a hacer, estaba asignada a un abogado laico, externo, no por los propios pares. Bueno, y así, un montón de cosas me hicieron darme cuenta que estábamos en la misma línea, así que para mí no fue difícil, no tuve que convencerlos de nada. Ellos ya lo tenían interiorizado. Y le digo esto porque es un factor muy importante a la hora de trabajar en una organización. Porque si ya vivir una crisis es difícil, es tensionante, es ultra estresante, imagínense lo que puede ser estar en una organización que no cree o no quiere informar con transparencia. Se convierte en un horror. Aclarado este punto, voy a enumerar mi exposición eminentemente práctica, voy a enumerar algunos de los puntos que tiene que tener este protocolo de crisis. El número 1 es reaccionar con la mayor rapidez que se pueda, o bien para informar o bien para confirmar un hecho. Hoy tenemos lo que le dije anteriormente, tenemos que considerar que estamos en tiempos de redes y las crisis estallan en cosas de minutos. Lo importante es que no por hacerlo rápido nos equivoquemos en algún dato. Corroborar todo, por favor, todo, porque después hacer las rectificaciones es nefasto.
y van en contra de la credibilidad. O sea, al final, si tengo que hacer una rectificación, perdí un punto. Si lo había ganado con el comunicado, con la rectificación lo pierdo. Hay que decidir si se va a informar a través de comunicados de prensa, con voceros o con ambas cosas. En cuanto a los comunicados de prensa, hay que tener súper claro que hoy no basta con comunicados informativos, con datos duros. Lo que se espera es que sea primero un comunicado empático y en un lenguaje más emotivo. Si se decide hacer vocerías, es súper conveniente elegir un vocero único, que sea el que, o bien todos los días o cada ciertos días, sea quien entrega esa vocería, hace esa vocería. ¿Qué características tiene que tener este vocero? Tiene que ser muy claro para hablar, empático, que genere confianza y que la gente le crea lo que está diciendo, en un lenguaje, ya lo dijimos, simple y claro, y no con tecnicismo. O sea, los tecnicismos en ninguna de las áreas sirven. Hay que explicar las cosas para que la gente las entienda. El vocero tiene que tener también la capacidad de corporalmente mostrar lo que está diciendo. O sea, yo no puedo estar hablando de víctima y tener un rictus y estarme riendo. Y eso ocurre. Entonces hay que tener mucho cuidado en la elección de ese vocero por todas estas condiciones que le he dicho. De todas formas, hay que decir que no existen las vocerías perfectas. Siempre va a haber algo que o no se hizo bien o va a ser criticado. Es lo mismo con los comunicados de prensa. Uno cree que el comunicado de prensa está maravilloso porque realmente es una joya y a uno se lo destruyen. Así que hay que hacerlo independiente de que mucha gente lo critique. Después ya es la hora de que una vez que se realiza una investigación hay que asumir las responsabilidades y reconocer públicamente el error. Ya no basta con pedir perdón. La institución tiene que ver cómo puede reparar el daño provocado y de qué manera, y esto es lo más importante, corrige los modos institucionales o personales que permitieron que se hiciese ese daño. Otro punto importante, en contextos de crisis, las comunicaciones digitales de una institución, Facebook, Instagram, Twitter, tienen que estar alineadas con lo que está ocurriendo. Esto requiere de mucha coordinación y a veces es preferible que estas plataformas bajen el volumen de su comunicación y que se pongan esos canales a disposición de la crisis. Un ejemplo concreto. La semana pasada nosotros programamos toda la semana en los tweets y lo dejamos programado, cosa que lunes salga martes así. La semana pasada, después del testimonio que dio Marcela Aranda en Mega, yo inmediatamente pensé, esto hay que bajarlo. No sacamos nada con estar mandando tweets y subiendo cosas a Facebook si estamos en una crisis de esta envergadura. Entonces hay que tener eso súper claro. La comunicación digital, al igual que la otra comunicación, representa a esa empresa y por lo tanto tiene que estar alineada. Otro punto importante es que si es necesario en una crisis, hay que pedir opinión de técnicos y expertos en el tema. Eso no hay que dudarlo. Voy a ejemplificar con otras instituciones, no necesariamente con la Iglesia, porque creo que igual todas las experiencias nos sirven. Una empresa, por ejemplo, que contamina un río, que se sabe que está contaminando un río y se genera una crisis tremenda, la comunidad local está enfurecida
más allá de comunicar o confirmar el hecho y de ofrecer la disculpa y de reparar el daño, es muy importante que, por ejemplo, esa empresa contrate un estudio independiente, de un buen nivel, de una universidad prestigiosa. Todas esas acciones ayudan en el desarrollo de la crisis. En los comités de crisis, ¿cómo se trabaja? Generalmente, en el caso nuestro, tenemos asignados temas o sectores. Por ejemplo, yo tengo asignado el cómo está viendo la prensa la crisis, cuáles son los requerimientos que nos están pidiendo. El que es psicólogo está viendo cómo relacionarse con la víctima, y así cada uno hay otro que está viendo el frente interno, porque en una crisis no solamente hay que ver qué piensa la opinión pública, sino que hay que estar muy atento a cómo está el público interno. Entonces, esa persona es la que está encargada de comunicarse con ellos y recoger lo que se está sintiendo. Entonces, los comités de crisis, los primeros minutos son una puesta al día de cada uno de los integrantes de cómo está su sector. Posteriormente, se desarrolla la reunión viendo las problemáticas que se vienen y otras cosas, y se finaliza ese comité de crisis, esa reunión, asignando nuevas tareas. En el caso, por ejemplo, nuestro, ya tú vas a escribirle una carta a todos los jesuitas, o a los socios, o a los colaboradores. Tú vas a... Y así, sucesivamente, se va recogiendo, la idea es ir recogiendo, llevar en la palma de la mano lo que está pasando en los distintos sectores que importan y que en el fondo están siendo afectados por esa crisis. En estos comités de crisis también cada cierto tiempo hay que hacer el ejercicio de visualizar qué escenario viene. En el caso nuestro, nosotros hacíamos el ejercicio de 3 escenarios posibles. Y eso es, no solo es colocarse en el lugar, sino que además, de acuerdo a eso, elaborar los comunicados. Es bastante trabajo, pero créanme que vale la pena, porque al imaginar lo que puede pasar, cuando ya ocurre, uno ya está mejor preparado. Aunque nunca tanto, pero por lo menos ya uno sabe qué es lo que se viene. Yo creo que esos son los puntos, a mi parecer, que son los más importantes y que, de acuerdo a lo que estoy viviendo, quería compartir con ustedes. Muchas gracias.